vamos a ver lo otro nuevo que corresponde en esta semana, que es la regla de Ruffini. Recordemos que la regla de Ruffini dijimos que la vamos a usar cuando tenemos un binomio, un trinomio, un cuatrinomio o un polinomio de más términos dividido con un binomio de grado y coeficiente principal 1. Entonces, para darnos cuenta si tengo que aplicar la regla de Ruffini o no, primero tengo que distinguir estas características de la división. O sea, vamos a hacer este ejemplo que tienen ustedes anotado ahí en el material teórico. Por ejemplo, en este caso tenemos un trinomio dividido con un binomio de grado y coeficiente principal 1. Dicho de otra forma, por ahí para que se les haga más sencillo, tienen que tener una división de cualquier polinomio con otro de la forma x más menos un número, un término independiente. Y acuérdense que ahí puede haber un más o un menos, y acá que haya cualquier término independiente. Puede ser un número decimal, una fracción, un número entero, pero acá siempre que esté la x sola, que no haya ningún coeficiente y que tampoco haya ningún exponente. Entonces la regla de Ruffini, como la palabra misma lo indica, es una regla, es un método tan práctico porque en realidad lo que nunca hacemos es dividir. Entonces por eso está bueno y es fácil. Lo primero que vamos a hacer es trazar dos rectas de esta manera, donde acá arriba vamos a escribir los coeficientes del polinomio dado, es decir, del primer polinomio dado, completo y ordenado. Entonces ahí también nos sirve recordar lo que vimos ayer. Entonces solamente los coeficientes del primer polinomio de la división, completo y ordenado. Para empezar con el orden, tengo que ver el mayor exponente de la variable, que en este caso es 3. O sea que tengo que empezar con el coeficiente menos un cuarto. Después vendría el de exponente 2, que sí lo tengo, pero anoto solamente su coeficiente un poco separado al otro, que es 3 medios. Después vendría el de exponente 1, que también lo tenemos, pero anoto su coeficiente, que es 2, también un poquito distanciado. Y por último me falta el término independiente, que ayer dijimos que cuando al polinomio le falta el término independiente está incompleto. Entonces es importante darme cuenta que falta el término independiente, lo completamos con 0. Vamos a extender un poquito más la raya para que abarque a todos estos coeficientes. Lo otro que debemos hacer es anotar en este sector el opuesto del término independiente del segundo polinomio. Entonces el segundo polinomio es el binomio de grado y coeficiente principal 1. Lo que tenemos que anotar es el opuesto del término independiente. El término independiente acá sería 3, positivo, por lo tanto su opuesto es menos 3. Y ahora vamos a empezar a resolver. Los resultados los vamos a ir escribiendo acá abajo. Lo primero que hacemos es bajar este número, el primer número se baja siempre tal cual está. O sea que el 1/4 lo único que hago es bajarlo. Lo voy a indicar con una flechita. Y ahora vamos a empezar a encontrar los otros resultados de esta división. Pero como les decía, nunca terminamos dividiendo. Por eso está buena esta regla. Una vez que ustedes bajaron el primer resultado, ahora lo voy a multiplicar. Ese primer resultado lo voy a multiplicar, acá se los voy anotando, con el divisor. Es decir, menos 1/4 por menos 3. Esto nos va a quedar 3/4 positivo. Ese resultado se coloca debajo del segundo coeficiente. Y estos dos números que me quedaron los tengo que sumar o restar dependiendo su signo para colocar el resultado acá abajo. En este caso, como 3 medios es positivo y 3/4 es positivo, se van a sumar. El resultado que me da, en este caso 9/4, lo coloco acá abajo. Y ahora repito el mismo procedimiento. Este resultado lo multiplico con el divisor. 9/4 por menos 3. Eso me va a quedar menos 27/4. Y lo tengo que anotar debajo del otro coeficiente. Y ahora dependiendo de los signos, si sumo o resto. Por ejemplo, este es positivo y este es negativo, los voy a terminar restando. Y el resultado se coloca acá abajo.
quedaría menos 19 cuartos. Repito el mismo procedimiento, que estas flechas que yo estoy haciendo ahora no hace falta que ustedes las hagan, porque es solamente para que se guíen ahora. Ese último resultado que me dio lo multiplico por el divisor, menos 19 cuartos por menos 3. Quedaría 57 cuartos, que lo anotamos debajo del otro coeficiente. Y ahora, como era 0 más 57 cuartos, directamente queda 57 cuartos. Este último número que me dio lo voy a recuadrar porque es el resto de la división. Si ustedes recuerdan, en una división siempre tenemos el dividendo, que es el primer número, el divisor, que es el segundo número de la división, el cociente, que es el resultado de la división, y el resto, que es lo que me queda en la división. En este caso el resto es eso que le recuadré con violeta, y el cociente son todos los otros números que nos quedaron, es decir, todos estos. Todos estos forman parte del cociente. ¿Cómo vamos a anotar ahora el resultado final? Al cociente lo vamos a escribir como c de x, justamente por cociente. Y lo que tenemos acá son los coeficientes. Ahora lo que vamos a tener que escribir son las variables. La variable siempre se va a ir disminuyendo en una unidad a las variables que teníamos acá, a los exponentes. Por ejemplo, el grado de este polinomio dado es 3. Entonces ahora lo tengo que disminuir en una unidad. Por lo tanto, el coeficiente ya sabemos que es menos un cuarto, pero ahora va a ser de grado 2. Sigo con el otro. 9 cuartos positivo, entonces escribo acá más 9 cuartos. Y el otro exponente ahora va a ser x, porque esto ya siempre queda en forma decreciente ordenado. Y por último, el menos 19 cuartos, que va a ser nuestro término independiente. Entonces, con respecto a los de los exponentes, siempre es disminuir en 1 el grado que me daban. Por ejemplo, este polinomio dado tiene grado 3. Ya sabemos entonces que su cociente va a tener que ser de grado 2. Y todo lo demás ya va disminuyendo en forma decreciente, en forma escalonada de 1 en 1. Y eso es porque en una división, este exponente, al ser siempre 1, por estar aplicando la regla de Ruffini, es como restar, porque en una división se acuerdan que restábamos los exponentes, entonces eso es restar este 3 o este grado con este que siempre va a tener grado 1. Por eso es que siempre disminuimos en un grado el cociente. Y por último, lo otro que vamos a anotar es el resto, que lo vamos a escribir como r de x, que este último número que nos dio, por eso yo se los recuadré, se escribe solo. Entonces, repasando, primero tengo que identificar cuándo aplicar la regla de Ruffini, que es cuando tenga un binomio, un trinomio, un cuatrinomio o un polinomio de tantos términos dividido con otro de la forma x más o menos un término independiente. Una vez que nos damos cuenta de aplicar la regla de Ruffini, se aplica la regla. Consiste en trazar dos líneas, acá arriba escribir solamente los coeficientes en forma ordenada y completo. En esta parte ponemos el término independiente del divisor, pero cambiado de signo, es decir, el opuesto. El primer coeficiente siempre se baja igual. Partiendo de este ya multiplico con el divisor y ese resultado se pone debajo del segundo coeficiente. Estos dos números se suman o se restan dependiendo de los signos y ahora repito el mismo procedimiento. Multiplico por el divisor, el resultado lo coloco debajo del otro coeficiente. Estos números se suman o se restan dependiendo de los signos y repito de nuevo hasta que el último número siempre va a ser el resto. Una vez que terminé de aplicar la regla de Ruffini, tengo que escribir el resultado final, que puede ser acá al costado como yo lo hice o lo pueden escribir abajo, no hay problema. Pero siempre identificando estas letras para distinguir quién es el cociente y quién es el resto. El cociente, los coeficientes son los números que me quedaron acá, menos el último que es el resto.
Y para escribir las variables con su exponente siempre tiene que ser de un grado menor al grado del primer polinomio dado. Por eso en este caso fue de grado 2.